un momento. Usted, señor Rajoy, debería estar aquí hoy. Si hubiera tenido el coraje y la valentía política, debería estar aquí hoy en la tribuna hablando y no sentado en su escaño escuchando. Esa es la realidad. Usted, señor Rajoy, renunció a su responsabilidad de presentarse a la investidura. Renunció. Le dijo no al jefe del Estado. Y, en consecuencia, lo que hizo fue bloquear el reloj de la democracia. Usted, tanto que habla de respeto, lo que hizo fue faltar al respeto a todos los españoles y, en particular, a los 7 millones de españoles que votaron al Partido Popular el pasado 20 de diciembre. Usted, señor Rajoy, olvida una cosa que ocurrió el día en el que usted y yo fuimos, el 22, creo recordar, de enero, a ver al jefe del Estado. Usted se escabulló y renunció a esa propuesta con el argumento, y usted no lo ha contado en tribuna, pero yo sí lo voy a contar para que conste en acta, con el argumento de que yo ya había pactado con el señor Iglesias un gobierno que parece ser me había impuesto el señor Iglesias con una vicepresidencia incluso plenipotenciaria. Y las paradojas de la vida, señor Rajoy, es que probablemente aquellos que usted utilizó como excusa para renunciar a su investidura puedan ser durante esta semana la única tabla de salvación para que usted siga siendo presidente del gobierno. Así que el Partido Socialista, señor Rajoy, tenía dos opciones. Una, hacer lo mismo que usted, permítame en términos coloquiales, hacer un Rajoy y, en consecuencia, bloquear la democracia en nuestro país. O dos, dar un paso al frente e intentar cambiar el país, cambiar el gobierno, cambiar las formas de gobernar, cambiar las políticas y cambiarle a usted como presidente del gobierno. Y nosotros dimos un paso al frente. Y yo lo dije el día en el que acepté la encomienda del jefe del Estado, si está inscrito en todas las crónicas de ese día. Y es que yo reconocía que era muy difícil, que era muy complejo el intentar formar una mayoría. Porque si miramos la aritmética parlamentaria con los ojos que usted ha hecho, es decir, entre izquierda y derecha, ya lo dije ayer, no suman las izquierdas, tampoco suman las derechas. Si hubieran sumado las derechas, señorías, ahora mismo usted estaría presentando su discurso de investidura para ser presidente del gobierno. Lo que hay, señorías, es una amplia mayoría para cambiarla a usted como presidente del gobierno y cambiar sus políticas. Por tanto, no critique a quienes hemos puesto el reloj de la democracia en marcha y quienes además hemos hecho un ejercicio de valentía y coraje político para desbloquear la situación en la cual usted había metido a este país. Es curioso, señorías, porque el señor Rajoy hoy ha demostrado voluntad de cambio y voluntad de diálogo y acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista. El señor Rajoy nos propone lo siguiente, señorías. Nos propone cambiar de gobierno, cambiar de presidente del gobierno, cambiar de políticas, pero con la condición de que el señor Rajoy siga siendo presidente del gobierno, su gobierno sea del Partido Popular y sigamos haciendo las políticas del Partido Popular. Y luego usted me llama a mí frívolo, señor Rajoy. Mire. Tiene usted razón en una cosa. El acuerdo que hemos aprobado el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Socialista es una enmienda a la totalidad de buena parte de las políticas que usted ha puesto en práctica durante estos últimos 4 años. En eso sí que me gustaría que otros grupos parlamentarios escucharan lo que usted ha dicho. Porque, en efecto, en economía nosotros planteamos una enmienda a la totalidad de muchas de las cuestiones que usted ha planteado. Por ejemplo, en materia de empleo. Sí, en materia de empleo nosotros hemos criticado, ayer lo hice desde esta tribuna, su política laboral. Dijimos que no hay mayor voladura de las relaciones laborales en nuestro país que su reforma laboral. Por cierto, una reforma laboral, y aquí están además los agentes sociales y lo pueden recordar perfectamente, que unos meses antes, escúchenme, si es simplemente que unos meses antes habían logrado un acuerdo
y que como consecuencia del rescate al sector financiero por el desastre de la gestión de Bankia que hizo usted y el rescate de la Troika, ustedes tuvieron que imponer una reforma laboral regresiva para este país. Esa es la historia. Esa es la historia. Y dijimos que la supresión de la negociación colectiva, dijimos que la imposición unilateral de las modificaciones contractuales entre el empresario y el trabajador o trabajadora, dijimos que la utilización indiscriminada de la contratación temporal que ustedes han planteado con su reforma laboral y también la supresión de la ultraactividad de los convenios colectivos era la mayor voladura de las relaciones laborales entre el trabajador y la empresa. Por eso, señorías, nosotros, en la propuesta de acuerdo que llevamos con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, lo que hacemos es recuperar la negociación colectiva, lo que hacemos es recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que hacemos es acotar la contratación temporal para que 9 de cada 10 contratos en nuestro país dejen de ser temporales y precarios, y lo que hacemos también es modificar esas condiciones unilaterales que ustedes impusieron para que los empresarios pudieran modificar unilateralmente sus contratos. En segundo lugar, en relación con las cuentas públicas, señor Rajoy, mire, nosotros lo hemos dicho, lo dijimos en el debate de presupuestos el pasado mes de septiembre, lo dijimos también en campaña electoral, porque además lo recordó así la Comisión Europea, señor Rajoy, y es que sus presupuestos generales del Estado no iban a cumplir con los compromisos de déficit público. Y esto es algo que no solamente ha ocurrido durante este año, ha ocurrido durante toda la legislatura. Ninguno de los años usted ha cumplido con los objetivos acordados con Bruselas. Y finalmente, nosotros planteamos efectivamente una revisión de su modelo energético y planteamos una transición energética y planteamos la aprobación de una ley de cambio climático y planteamos, por ejemplo, la derogación del impuesto al sol. Y esas son cuestiones que efectivamente son una enmienda a la totalidad de su política económica. Respecto a los derechos y las libertades, ¿qué decirle, señoría? Yo comparto con usted que en efecto esto también es una enmienda a la totalidad de su política regresiva y de recortes de derechos y libertades. Por eso nosotros estamos planteando derogar de la Ley de Seguridad Ciudadana todos aquellos aspectos regresivos que coartan los derechos y las libertades de los ciudadanos. Planteamos también la derogación del ALECRIM, porque lo que ustedes han planteado es precisamente el recortar el periodo de instrucción para abrir la puerta a la impunidad en algunos casos de corrupción que afectan a su partido. Planteamos también la derogación del artículo del Código Penal que impide el derecho a la huelga y a la manifestación de la huelga de muchos sindicalistas, y planteamos también algo que no dije ayer, y es la supresión de las tasas judiciales para pequeñas y medianas empresas y para trabajadores autónomos. Y respecto a la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, señorías, la esencia, señor Rajoy, de todo lo que decimos en ese acuerdo, ¿sabe qué es? Sacar a la política de la crónica de sucesos en la cual su partido y usted ha metido a la política como consecuencia de las casos de corrupción. Es curioso, señor Rajoy, porque mire, cuando presentamos ese acuerdo, el señor Rivera y yo mismo, a los 5 minutos, portavoces de su grupo parlamentario y usted mismo lo descalificaron sin leerlo. Dijeron que eran simplemente 5 propuestas. Esas 5 propuestas, les recuerdo cuáles eran. Era la supresión de aforamientos, era la limitación de mandatos a 8 de la presidencia del Gobierno, era la supresión de las diputaciones provinciales y era también, y era también reducir a 250.000 las firmas para poder propiciar la iniciativa legislativa popular en nuestro Congreso de los Diputados y finalmente también, para recordarlo, reducir a la mitad el Consejo General de Poder Judicial, de 20 a 10. El Pleno. Bien, usted dijo entonces, para descalificar lo que no servía, que no sumaba. Y es cierto, ayer lo dije. El PSOE y Ciudadanos aquí sumamos 130 diputados. Por cierto, son más que 123. Bueno, 122, porque entiendo que Gómez de la Serna, señor Rajoy, usted no lo cuenta como miembro del Grupo Parlamentario Popular. Pero le digo. Sí sirve, señorías. Sí sirve. Sí sirve porque, primero, plantea una salida centrada al atasco político en el cual usted ha metido a España. En segundo lugar, porque plantea soluciones progresistas a los problemas de los españoles, que podemos poner en marcha la próxima semana. Y en tercer lugar, señor Rajoy, porque obedece al mandato de la ciudadanía, que lo que nos dijo el señor Rajoy es que la única victoria política que esperan de sus políticos es el acuerdo. Y ese acuerdo
para quien ha gobernado desde el absolutismo durante estos últimos 4 años, es, señor Rajoy, el mayor de sus fracasos. Gracias. Gracias, señor candidato. Gracias, señor Sánchez. El señor Rajoy tiene la palabra. Señor presidente, señoras y señores diputados, el señor Cambio está obsesionado con el señor Cambio. Señor Sánchez, si los españoles tenían tanto interés en que hubiera un cambio político y usted fuera elegido presidente del Gobierno, ¿puede usted explicar en esta Cámara por qué no le votaron? O dicho de otra forma, ¿puede explicar en esta Cámara por qué el Partido Popular tuvo 1.700.000 votos más que el Partido Socialista? Si es verdad, como ha dicho usted ayer, que al Partido Popular hay 18 millones que no le han votado y por tanto no puede presidir el Gobierno, ¿puede usted explicar por qué, teniendo en cuenta que usted ha sido 20 millones los que no han votado, tiene derecho a presidir el Gobierno de España? ¿Es ese su concepto de la democracia o, si quiere, el de la aritmética? Señor Sánchez me reprocha que yo no haya acudido a la sesión de investidura. Tiene razón, yo no he acudido a la sesión de investidura. ¿Sabe por qué no he acudido a la sesión de investidura? Porque era imposible que yo fuera investido en esta Cámara, puesto que, como usted conoce muy bien, sin algún tipo de entendimiento con el Partido Socialista, eso no podía producirse. Por tanto, no traslade sus responsabilidades a la fuerza política que yo presido. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. No hemos engañado ni a la gente, ni al rey, ni a esta Cámara. Ni hemos bloqueado nada. Quien ha bloqueado la situación ha sido usted, que no ha permitido gobernar a la fuerza política más votada por los españoles y que ahora no ha hecho el más mínimo esfuerzo, una vez que ha sido designado para que intente la investidura, para conseguirla. ¿Y por qué no lo ha hecho, señor Sánchez? Porque usted necesitaba, y lo saben, o bien el concurso del Partido Popular o bien el concurso de Podemos, porque con el apoyo de Ciudadanos usted, y lo sabía y lo sigue sabiendo, no puede ser investido como presidente del Gobierno. Con el Partido Popular no ha querido ni hablar. Le vuelvo a repetir, no es no. ¿Qué parte del no entiende usted, señor Rajoy? Si con el Partido Popular no quiere hablar, es evidente que solamente puede hablar si quiere ser investido con Podemos. Y lo que ha hecho es una reunión de un día a 24 y tomando unas decisiones que usted sabía que darían lugar a que ese grupo no le daría su apoyo político. Por tanto, usted, en primer lugar, ha impedido que la fuerza política más votada por el conjunto de los españoles pudiera gobernar. Y después no ha hecho el más mínimo esfuerzo para que usted, que es el representante de la segunda fuerza política, accediera a esa responsabilidad, porque las fuerzas políticas con las que podía pactar usted no ha querido hablar. Por tanto, el responsable del bloqueo de esta situación es usted, señor Sánchez, no yo, que le dije al rey que después de lo que usted afirmó no podía ser investido porque tenía a la mayor parte de la Cámara en contra. Señor Sánchez, ese es el gran fraude de esta investidura. Ese es el gran fraude. Usted no ha querido hablar con nosotros, ni hablar, ya no digo acordar. Usted tampoco ha hecho el más mínimo esfuerzo ni se ha tomado en serio otro posible acuerdo, el único posible acuerdo que tenía, además del nuestro. Eso lo que ha hecho usted al venir hoy aquí es una impostura, es un engaño, es un fraude y es un fracaso. Y es usted el que ha bloqueado la situación política en España. Lo mismo ocurre con su programa electoral. ¿Pero qué programa nos trae aquí, señor Sánchez? ¿El que ha firmado con Ciudadanos? ¿El que ha firmado con Ciudadanos interpretado por Ciudadanos? ¿El que ha firmado con Ciudadanos interpretado por usted? ¿El que le ha remitido a Podemos hace 48 horas? ¿O el que le ha remitido a Mareas? ¿O el que le ha remitido a En Comú? ¿O el que le ha remitido a Compromís? ¿Qué nos trae aquí, señor Sánchez? Lo único que sabemos que nos trae usted, porque nos lo dijo ayer,
es un acuerdo con Ciudadanos que es el primer paso. Es que le ha durado una semana. Y el problema, señor Sánchez, es ¿qué pretende usted que votemos nosotros aquí? Algo que es